En la misma idea de una mujer muerta en parto, como la primera escultura que vimos, es un cihuateteo donde el alfarero podemos entender ya mejor el concepto del tamaño del horno para la cocción de la pieza, pero aquí es interesante los conocimientos de estos grupos porque la policromía que tiene ese color amarillo que vemos en su pecho y en su rostro es la piel muerta. Entonces, bueno, obviamente el rostro, la media luna y la boca abierta nos habla de un personaje muerto. También el trabajo de los que hacen la concha, entonces un collar maravilloso de conchas, los brazaletes de conchas, al mismo tiempo el cinturón que sostiene su faldellín son las olivas cortadas y está rematada con un tocado de una serpiente bicéfala que se encuentra y al lado de la nuca o de las orejas dos serpientes más rematadas por un ave mitológica en la parte superior, pero es un personaje, es una talla, es una pieza maravillosa el trabajo que logra el alfarero. La zona arqueológica del Zapotal, donde es el templo a Mictlantecutli, la deidad de la muerte, se encontraron varias ofrendas. Entre estas ofrendas aparece esta pieza sensacional que es un personaje que al mismo tiempo que él fue una ofrenda, él está llevando para ofrendar un jaguar, que lo está cargando, se lo está llevando al dios de la muerte. Y es interesante porque el alfarero logra ese rostro de un personaje serio, como un personaje muy, muy duro en su rostro, pero y el jaguar al contrario, con la lengua de fuera, más juguetón, pero es parte de la ofrenda. Y lo mismo sucede con esta pieza que se denomina Los Gemelos, que me llama mucho la atención porque el alfarero logra hacer una escultura trípode, es decir, usando las piernas de los dos jóvenes, sobre todo la pierna derecha de este personaje y la izquierda del otro, logran hacer el tercer soporte y la solución que da el alfarero es poner el pie sobre el otro pie y la pieza se sostiene por sí misma. Era parte de una ofrenda, pero al mismo tiempo ellos están llevando una ofrenda, se la están dejando al dios de la muerte. Entonces, es una serie de esculturas que se recuperan en esta gran ofrenda del Mictlantecutli y obviamente el trabajo la calidad es excelente, ¿no? El manejo del cuerpo, todo, sí podemos distinguir personajes jóvenes, personajes maduros o personajes muertos. Hablar de los dioses donde el hombre participa en los rituales, es interesante estas 4 figuras que son instrumentos musicales, son 2 ocarinas y 2 silbatos, y donde el hombre interactúa con sus dioses. Entonces fiestas muy musicalizadas, desgraciadamente no tenemos las notas, pero las partituras, pero tenemos los sonidos que producen, funcionan perfectamente bien. Obviamente, como estamos hablando de las culturas del Golfo, es la presencia de los monos. La primera pieza es una vasija miniatura, es un patojo y está rematada por un mono y la función es por la boca de la vasija se sopla y de la garganta del mono sale el sonido. La segunda es una ocarina, también en forma de mono, se sopla por la cabeza, tiene 3 orificios que se van presionando y soltando y produce 3 diferentes sonidos. Y después la tercera es un zaraguato, otra especie de mono, que también es una ocarina y por los orificios se presiona y se obtienen sonidos diferentes. La tercera es muy bonita, en lo personal es una pieza sensacional, es un cánido, un perro que se está rascando la pata, pero vemos el orificio o la boquilla del silbato y produce un sonido sensacional. Entonces, la colección de instrumentos musicales de las culturas del Golfo es gigantesca, hay flautas, hay silbatos, hay ocarinas. Entonces, imaginar todas las fiestas de los dioses donde el hombre participa debió haber sido sensacional. Otro de los trabajos en el México prehispánico es los que trabajan la pintura mural. Entonces, netamente se trabaja en los templos o en los palacios, se hace la preparación del muro, lo estucan, es decir, una base de cal perfectamente bien aplanado, y después con pigmentos de tierra empiezan a trabajar. Bueno, ahí el fondo obviamente es la cal y lo único que se hace es destacar los personajes. Generalmente son escenas históricas o escenas mitológicas o escenas de la vida cotidiana, y los templos debieron haber sido maravillosos con toda la decoración, pero al mismo tiempo dentro de los templos están las deidades
Y bueno, hemos visto a Tlaloc en piedra, a Tlaloc en barro, y aquí lo vemos en otro concepto, en pintura mural, pero es la misma idea, la anteojera, la bigotera y los colmillos. Y ese color azulado que es el color del dios, el dios de la lluvia. Entonces es interesante porque hay otro grupo de hombres que trabajan también en estas culturas y ellos son los que hacen el trabajo en la pintura mural. La exquisitez del trabajo en piedra es bien interesante porque vemos tallas magníficas como la columna, pero también hay tallas como esta que son las cuentas tubulares, las cuentas redondas, las cuentas cuadradas, trabajan la piedra verde, trabajan el jade, y hacen pectorales, hacen hachas, y también trabajan el pedernal haciendo cuchillos de sacrificio o cuchillos para el uso de la vida cotidiana, pero imaginamos con esto a los personajes ricamente ataviados, con sus pulseras, sus collares trabajados en piedra, y también se hacen herramientas e instrumentos en piedra, lo cual sí es uno de los trabajos más interesantes, el poder trabajar la piedra y transformarla. Entonces, imaginar todo el tiempo que lleva, pero al final la gratificación de tener ya todo terminado en su trabajo. Para los grupos culturales de las costas del Golfo hay otro gremio de los que trabajan la concha. Bueno, es la materia prima, la encuentran en las playas, es muy fácil. También ellos nadan y bucean y obtienen otras especies, y también ahí van a áreas más profundas del mar para conseguir más piezas. Generalmente trabajan los gasterópodos y los pelecípodos, es decir, las conchas y los caracoles, y con las conchas logran este trabajo sensacional de los anillos muy elaborados con representaciones zoomorfas o mitológicas, anillos sencillos, pero también las pulseras, tanto en conchas y en caracoles, y los pectorales que son sensacionales, van cortando las conchas, las van haciendo en pequeñas tiras rectangulares que después van uniendo, y por el colorido y por la belleza de los materiales logran unas cosas excepcionales. Hay una pieza muy interesante que son unas orejeras donde se conjuga el trabajo del alfarero, del que trabaja la concha, y del lapidario. Entonces el alfarero elabora las orejeras de barro, el que hace la concha corta un fragmento, y el lapidario la piedra de turquesa la va cortando, la pega en la concha, y eran unas orejeras sensacionales que debió haberse usado un personaje muy importante de la élite de estas culturas, y que nos habla ya de una técnica. Y obviamente el producto de conchas y caracoles es producto de comercio. Aquí lo interesante es destacar que de todos los oficios que hemos hablado, todo llega al intercambio, se intercambian las piezas, y el comercio de llevar a lugares donde no hay mar de estos productos es sensacional. Entonces llegan al altiplano de México estas cosas que son sensacionales. Para ellos era algo diferente, muy hermoso, no conocían las conchas, entonces llegar a estas cosas era una cosa majestuosa que ellos podían cambiar. Hay otro trabajo interesante que son los zapastles, que son estas vasijas de gran formato, generalmente con asas para poderlas transportar. Técnica al esgrafiado, donde ves elementos iconográficos, plumas, la xicalcoliuqui, que es la greca escalonada, serpientes, esta sensacional que son posclásicas además, es decir, 900 a 1500, pero ahí vemos manos cortadas, corazones, cráneos, vemos los chimalis, y también contenedores muy grandes de agua, el líquido vital. Entonces el agua de lluvia se almacena para consumo, pero sí y ahí no hay un interés de dejar nada, figuras ni nada, porque realmente es un contenedor, pero en estas que son para uso ritual y que funcionan, y esa es la intención de tener estas piezas. Aquí lo que vamos a ver cómo se conjugan tanto lo de los alfareros como los lapidarios, pero bueno, en el recorrido que vemos hay muchas esculturas, muchas figuras, pero también los alfareros hacen cosas como esto, que son drenajes, que no tienen, son muy sencillos. La idea es nada más canalizar el agua de lluvia, que es importante. No tienen el concepto de las ciudades modernas de un drenaje para desaguar los desechos. Aquí es con la intención de colectar el agua de lluvia. En los periodos más tempranos son de piedra, los canales de piedra, y ya después se trabaja con canales de barro.
Pero aquí lo interesante es, para conocer un poco cómo trabajan la piedra, los cinceles, que es con los que van dándole, haciendo los detalles de las manos, de los rostros. También lo usaron para cortar piedras más grandes, pero bueno, la idea es conocer un poco. Los cinceles hay de todos los tamaños, estos son grandes para esculturas grandes, pero hay cinceles muy pequeños como para trabajar los collares, las cuentas, pero es un poco, los oficios tienen sus herramientas, ¿no? Porque además hay un molde para ver que también no nada más modelaban, sino también moldeaban la cerámica. Todas las técnicas de la cerámica son muy interesantes. Ahí vemos un molde y aquí el positivo y el negativo, que es con el que hacían las vasijas de fondo sellado, que en realidad son molcajetes para moler cosas pequeñas, probablemente alucinógenos. Y todo lo que vamos a apreciar en esta vitrina es cerámica polícroma, con soporte, cerámica trípode, ápoda. La naranja es sensacional porque el alfarero lo que está haciendo son conchas que va pegando en la cerámica, como es una vasija en forma de varias conchas, y el interior está pintado con su dedo, está la huella de los dedos, y así en el recorrido de toda la vitrina lo que vamos a ver pues son flores, cráneos, hay sahumadores para que esas vasijas con acanaladuras para que salga el humo, para ofrendar a los dioses. Pero bueno, una vajilla muy rica tanto para el uso de la vida cotidiana como para los rituales y para los ceremoniales.